Buen día, Nancy, Carolina, Brandon, Rebeca, Itzel, Leilani, Ángel, Cristian, Rafael, Gonzalo, Brian, Nicolás, María, Fernanda, Melanie, Miguel, Andrés, Devani, Daniela, Itzel, Asaf, Jesús, Aldo, Jorge, Ileana, Luis, Edgar, Belén, Alejandro Quintero, Janet, Alejandro Sebastián, David Alejandro y Carlos Alberto Cota y Melanie Yamile Duarte. Buenos días. Buenos días, Carelli. Bien, vamos a empezar si les parece. Déjenme nada más. Esta ocasión entré por la cuenta de WAPS porque me pidió Talía, su compañera que está de estancia, que no va a poder estar, que si le grabo la clase. Quiero ser claro, normalmente no grabo las clases. De hecho, no me gusta entrar vía WAPS porque tengo mis ideas. Yo prefiero usar mi cuenta Gmail y manejarlo aparte, pero como no he pagado yo lo del, para que el derecho, pues a poder grabar, pues, por eso no puedo grabar desde mi cuenta, por eso entré hoy día por aquí, que es el de la WAPS, para poder grabar la clase de hoy, pero normalmente no las grabo las clases. Entonces por esa ocasión pues va a ser así. Permítame, voy a grabarlo, ¿no? Nada más. Bien. Bueno, la clase de ayer estábamos nosotros viendo lo que era el modelo. Voy a remitirme otra vez, si les parece, al libro de Krugman, que es el que estamos viendo, para precisamente comentar lo que vamos a ver hoy. Necesito que pongan mucha atención en esta clase porque vamos a empezar. Si leyeron ustedes lo que les pedí de la economía con un factor productivo, se van a dar cuenta que trae algunas cuestiones de álgebra que necesitan porque también hay algo de geometría. Y es importante para poder comprender la dinámica del comercio. Hemos platicado, y se los he dicho desde el primer día de clase, que el asunto con la economía es que estamos hablando de fenómenos multivariados, o sea, hay muchas variables en juego. Por lo tanto, lo que se ha hecho a través de la historia del pensamiento económico, del cual les pasé por ahí un link de un video en YouTube muy sencillito, donde habla de la historia del pensamiento económico, ya les dije nada más que adolece de la presenta. Lo que hemos hecho para simplificar la explicación de los fenómenos económicos es precisamente abstraer la realidad a un punto en el que podamos ir explicando a través de modelos muy sencillos, donde utilizamos supuestos para poder expresar una realidad e ir al fondo del porqué de las cosas o de las dinámicas que suceden al interior de la economía. Este va a ser el caso. Vamos a empezar nosotros a explorar el modelo análisis de cada uno de sus componentes para poder entender la realidad que vemos hoy día. La gran pregunta, permítanme, eh, la gran pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿por qué, por ejemplo, si voy a usar ahorita, vamos a empezar a hablar de un modelo de 1819, pero obviamente ese modelo parte de esta publicación de Ricardo, que son los principios de política económica e impuestos, publicado en 1817. Desde 1817 están las ideas y para 1819 tenemos un modelo como tal. Entonces, bueno, la principal obra de David Ricardo parte que entonces, ¿cómo podemos nosotros en el 2021 utilizar todavía o estar haciendo la recapitulación de ideas, por ejemplo, como la de Adam Smith que hablamos ayer de la ventaja absoluta de 1776 en el 2021? Ya les comentaba que es importante hacer esto
porque aunque son modelos que son muy viejos, estoy hablando del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII finales, y siglo XIX, y obviamente XX, digo, albores digo, al principio del siglo XIX, son importantes porque nos permiten comprender las dinámicas del comercio internacional. Por eso es que hacemos este ejercicio. Lo que queremos nosotros en este apartado, y si se dieron cuenta al leerlo, es identificar este papel que juega la ventaja comparativa, que hablábamos ayer, esa ventaja en comparación, en lo que somos eficientes, en la determinación de un patrón, perdón, de comercio internacional. Así que para poder hacer ese ejercicio nos vamos a abstraer a una base muy, 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 digamos, a un nivel muy, muy sencillo, pero no por ello quiere decir que lo que voy a fuerza a nivel teórico. De hecho, es importante comprender algo tan elemental como lo de hoy porque nos permite poder ir ampliando y haciendo complejo el análisis. Así que vamos a partir desde el análisis de una economía con un factor productivo. Estoy hablando de una economía de un país con un solo factor. Oiga, profe, los factores de la producción son tres. Sí, yo sé que son tres. Permítame. Profe, Sí, dígame. una disculpa que lo interrumpa, es que quiero saber si a todos Dígame. están, si todos están escuchando así como trabado o Sí, soy yo. dígame. Bueno, Sí, yo, bueno, Perdón, no, no escucho. es que quiero saber si todos están escuchando trabado o soy el único, profe. ¿Me escucha, profe? Ah, permíteme entonces, permíteme. Ok, bien, ahí se escucha mejor. Sí, profe. Ok, lo que pasa es que me cambié, me pasa el módem de mi casa me pasa, tengo dos líneas, una que es rápida, más fuerte, y la otra menos. En teoría, a ver, permítame, se supone que estoy en la fuerte, sí. No debería de haber problema ya, ¿eh? Si hay problema, me lo hacen saber. ¿No escucharon nada de lo que dije entonces? más o menos. Pues sí, podría volver a repetir, profe. Mande, no, no Yo escuché. sí escuché más o menos. No se escuchó muy bien. Yo sí más o menos. Ok, muy bien. Les decía, vamos a partir entonces de un enfoque muy sencillito, es un solo país, una economía, un solo factor productivo. Me van a decir ustedes, oiga, profe, son tres los factores de la producción: trabajo, capital y tierra o recursos naturales. Sí, yo sé, muchachos, que son tres, pero para efectos didácticos vamos a asumir que solo existe uno. ¿De acuerdo? Para el caso de este modelo vamos a tomar el factor trabajo, ahorita lo vamos a ver. Ese va a ser el que nos interesa. Oiga, profe, sí, yo sé que existen otros dos. De momento los vamos a dejar. Acuérdense que tenemos una frase mágica como tipo Harry Potter que nos dice ceteris paribus y todo lo demás permanece constante. O sea, los otros dos los vamos a congelar y nos vamos a dedicar a enfocarnos en uno solo. Entonces, tenemos un país, que es el nuestro, que solo tiene un factor de producción. Y vamos a imaginar otra cosa en el ejercicio que vamos a hacer hoy, que este país solo produce dos bienes, vino y queso. Oiga, profesor, pero ¿cómo crees si yo sé que la vida hay más productos que vino y queso? Para el caso específico que maneja Krugman va a ser vino y queso. En algunos otros libros, por ejemplo, como el Salvatore, el que tienen ustedes de la serie Shaun, ahí el ejemplo que maneja, que es el clásico, el ejemplo clásico de los clásicos era el paño y el trigo. El paño entendiéndolo como una tela, ¿no? Y el trigo. Eh, Me hace una pregunta interesante el otro grupo. Me decía, oiga, profe, pero ¿por qué no? ¿Qué pasa si este modelo usamos leche y queso? Le digo, pues no se podría porque nos complica el asunto. ¿Por qué? Porque el queso se deriva de la leche. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que buscamos aquí es simplificar la idea del modelo. De hecho, buscamos bienes de tipo complementario. ¿A qué nos referimos con eso? El día de ayer hablábamos de que el comercio internacional se basa en dos ideas centrales se lleva a cabo por dos ideas centrales. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Una de ellas es la economía de escala, la segunda. ¿Y cuál era la primera? ¿Sí lo recuerdan?
¿Alguien? ¿Rebeca? No sé si se refiere al modelo de gravedad. No. A lo de ayer. Hablamos ayer que había dos razones por las cuales el comercio internacional se llevaba a cabo por los países. Y una era porque los países buscaban generar economías de escala, ya hablamos de que era economía de escala, y la primera razón era por otra cosa. ¿Por qué buscamos hacer comercio internacional? Es una palabra. De hecho, la mencioné ahorita. ¿Alguien? Es la comparativa, profe. Es por complementariedad, porque necesitamos que los otros países nos den aquello que nosotros no tenemos. ¿Se acuerdan? Que por eso se dan las relaciones comerciales. Nos Ah, sí, complementamos. sí, sí. El principio era complementariedad. Hablamos inclusive que es como la vida misma. En la vida misma ustedes buscan pareja o buscan algo que sea diferente a ustedes porque los complemente. Lo mismo sucede aquí. Los países intercambian porque lo que buscan es aquello que no tienen. O sea, buscan una complementación de o una complementariedad de lo que ellos trabajan. Aclarado ese punto, entonces, para el ejemplo que vamos a hablar ahorita, vamos a usar dos bienes nada más, el vino y el queso. Profe, hay más bienes, ya lo sé, pero acuérdense, vino y queso, ceteris paribus, todo lo demás no importa, es esto nada más. Hasta ahorita hemos definido entonces un solo factor y bienes, vino y queso, nada más. La tecnología de la economía del país, o sea que es nuestro, puede ser resumida por la productividad del trabajo de cada industria. Oiga, profe, pero la tecnología la dan los bienes de capital y yo sé, pero para este ejemplo donde no hay capital más que solo trabajo, vamos a decir que la productividad, que la tecnología o el nivel tecnológico de la economía se resume en una sola cosa, en qué tan productiva es la gente en cada industria. Y se acabó. Y esto lo vamos a expresar en términos de requerimientos de trabajo por unidad. ¿Qué quiere decir eso en español? Requerimiento de trabajo por unidad en un idioma más coloquial. Nos referimos al número de horas de trabajo de una persona para producir ya sea un kilo de queso o un litro de vino. Es decir, ¿cuántas horas necesita el trabajo de una persona para hacer queso, un kilo, o para hacer un litro de vino? Y en el ejemplo, es solo un ejemplo, puede necesitarse a lo mejor una hora de trabajo para producir un kilo de queso y ocupo 2 horas de trabajo de una persona para hacer un litro de vino. A eso nos referimos. De aquí en adelante, muchachos, esto es importante. De aquí en adelante vamos a definirlos así. Cuando vean eso ya es álgebra, entonces quiero ir explicando cada punto. A subíndice L mayúscula V y A subíndice L mayúscula Q significa lo siguiente. La A es requerimiento de trabajo, es requerimiento. Requerimiento de trabajo para producir vino. Siguiente, requerimiento de trabajo para producir queso. Estos son los requerimientos de unidad de trabajo en la producción de vino y queso respectivamente. Y los recursos totales de la economía, como solo hay un factor, lo vamos a definir con L. ¿Qué es L? Muy sencillo. L es la oferta total de trabajo de ese país. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, vamos claro. Perdón, a lo mejor para algunos de ustedes puede ser que la clase se torne un poco tediosa, pero tengo que hacerla así. Prefiero yo que sea así para que cada ecuación vaya quedando clara. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el álgebra sí se lee y la tenemos que aprender a leer. ¿Qué nos está diciendo? Es para simplificar, no es para complicar. La gente tiende a pensar, no sé por qué, que los economistas hacemos todo con la intención de hacerlo complejo y en realidad no. Cuando lo pasamos al lenguaje matemático o algebraico es para simplificar lo que sea más sencillo comprenderlo. Porque de otra forma tendría que ser puro rollo. E imagínense cómo sería eso. Aquí en una pequeña expresión ya estoy colocando todo lo que quiero decir. Requerimiento de trabajo para el vino, requerimiento de trabajo para el queso, oferta total del trabajo, en una sola letra. Bien, las posibilidades de producción. Esto es importante. Todas las economías tienen recursos limitados. Acuérdense que en economía trabajamos
en la búsqueda de satisfacer necesidades ilimitadas con recursos limitados. O dicho de otra forma, buscamos satisfacer necesidades con recursos escasos. O sea, o que tienen un cierto límite. Entonces necesitamos trabajar, administramos eso. Por lo tanto, deducimos que siempre hay límites para lo que podemos producir. Y por lo tanto, si hay límites, siempre tengo un asunto que cumplir. Tengo que estar realizando siempre elecciones. Cuando en la vida, muchachos, algo los limita, la vida así es, la vida nos limita, porque somos seres humanos, tenemos límites. Al momento que existe un límite, inmediatamente surge la necesidad de hacer elecciones. Es como en la vida política. Necesitamos un líder, pero solo es uno, está limitado. Por lo tanto, tengo que elegir quién va a ser. Por eso votamos. Bien. Por lo tanto, para producir más de un bien, la economía deberá sacrificar una parte de la producción del otro bien. Voy a explicarlo esto ahorita aquí con la gráfica. Estas elecciones o intercambios lo mostramos nosotros para que quede más claro en una curva que le llamamos curva o frontera de posibilidades de producción. Es esta que está aquí. Aquí estamos expresando esta economía de este país que estamos hablando. La línea FP muestra la cantidad máxima de queso que puede producirse dada una producción de vino y viceversa. Es decir, de este lado tenemos la producción de vino, todo esto lo mide y todo esto mide la producción de queso. Solo podemos producir en esta economía que es vino o queso. Profe, pero hay más bienes. Sí, yo sé que hay más bienes, pero en nuestro ejemplo solo podemos producir queso o vino, no hay más. Por eso es que en el otro ejemplo usan trigo y paño, porque el paño te viste y el trigo es un alimento. Aquí usan dos alimentos. ¿Por qué? Porque a Krugman se le ocurrió que fueran dos alimentos. En el otro caso, el caso clásico es trigo y paño, porque son dos alimentos y otro es vestido, pues. Pero bueno, aquí se maneja así. No importa el producto, la idea es lo que entiendan el mecanismo. Por lo tanto, este país está limitado por esta línea, que es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es eso? Yo puedo producir debajo de esta línea en cualquier punto. Por ejemplo, en este punto, a lo mejor puedo fabricar, o digo, fabricar queso, un kilo de queso, y pueden ser 4 litros de vino, aquí, en este punto. O si escojo un punto acá, pueden ser 4 de queso por 1 de vino. O puede ser acá o acá, acá. Pero como sabemos que en economía lo que buscamos siempre, tanto los agentes económicos, que es el consumidor o el productor, lo que estamos en búsqueda es de maximizar nuestro beneficio y minimizar nuestros costos, se dice que siempre vamos a buscar estar sobre la línea. Estas combinaciones. Cada punto que forma esta línea es una combinación. Por ejemplo, aquí hay una cantidad de queso por una cantidad de vino. Y aquí, en este punto, hay una cantidad de queso por una cantidad de vino. Cada punto que conforman esta línea o frontera de posibilidades de producción es una combinación de bienes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Pregunto, esta pregunta es para ustedes. ¿Puede este país producir por encima de la línea, aquí o acá o acá o acá? No, ¿Por qué no? porque esa línea es la frontera, pues ¿Y qué significa eso, Orlando? Estoy fuera de la frontera. sí, pues que más allá no hay pues Profe, posibilidades, pues rendimientos ni nada. Ok, sería como si estuviera pasándose del límite. ok. O sea que no es real, no puede ser real. Pues, o sea, puede que sí podría, pero pues ya cambiaría la frontera, ¿no? Ok, pero la frontera se puede cambiar, Jorge. Pues siempre y cuando pues el bien sea más, o, por ejemplo,
sí puede cambiar dependiendo del bien, ¿no? Que produzcan. Les voy a decir algo. ¿Qué le da forma a esa frontera? El factor que tengo. ¿Puede cambiar la frontera? Sí, sí puede cambiar, pero de momento vamos a asumir que no porque ya está dada. ¿A qué me refiero? ¿Qué factor de la producción estamos usando ahorita en el ejemplo? ¿De cuánto tiempo nos tardamos? Por eso, pero ¿cuál es el factor de la producción que usamos? Son tres Los, factores. Trabajo. El trabajo. Entonces, si es el factor trabajo, se supone que es la gente que dispongo para que trabaje. Supongamos que en este país hipotético existen 80 personas. Si yo ya tengo a las 80, sobre la línea ya tengo a las 80 personas trabajando, ¿puedo producir acá arriba? No, no, porque no tengo personas que puedan llevarme a producir ahí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama frontera. Una frontera es un límite. Es hasta donde se me permite llegar con lo que tengo. En este caso, este país puede producir sobre esa línea porque eso es lo que le permiten sus 80 trabajadores. Está limitado. ¿Cómo podría subir esa curva? Pues a lo mejor si se ponen a parir muchas mujeres y hombres y paren chamacos, pues a lo mejor con el tiempo la curva puede incrementarse si solo fuera el factor trabajo. ¿De acuerdo? Pero de momento no. De momento no. Sí queda claro eso, ¿verdad? Entonces nos sí, limita. ¿Se acuerdan cuando les dije el primer día de clase que la clave para entender economía, cuando hablamos micro, macro y economía internacional, es comprender que las curvas son las mismas? Para el consumidor, este límite, ¿cómo se llama? ¿Sí recuerdan? Lo que te limita a qué tanto puedes tú consumir. ¿Qué te limita? ¿A ustedes qué los limita en su consumo? pues el dinero. El dinero, el ingreso. En la teoría del consumidor, el límite lo pone el ingreso, tu ingreso. En la teoría del productor, ¿quién pone el límite? El presupuesto, o sea, el dinero del que dispone el empresario para poder gastar. Y él puede producir solo hasta ahí, hasta que se le permita. ¿Puede ir subiendo esto? Sí, pero tiene que ir ganando más dinero para tener más presupuesto. Eso con el tiempo. Igual el consumidor puede aumentar, sí, si aumenta su sueldo o su salario. ¿Puede un país aumentar su frontera de posibilidades de producción? Sí, se aumenta su factor de producción, pero eso es de largo plazo. De corto plazo no se mueve. Es una frontera. Es como si quiero pasar de Tijuana a Estados Unidos por playas de Tijuana. ¿Qué va a pasar en cuanto cruce la línea? No se me va a permitir. Me va a decir, no, es una frontera, no puede usted pasar. Es lo mismo aquí. No podemos nosotros producir por encima. Entonces, con esta, lo vamos a ver más adelante, seguramente la próxima semana, esta frontera me da un nivel de bienestar ya determinado. De momento vamos a definirlo hasta acá, ¿no? Entonces, lo que es importante aquí destacar es que cada punto me lleva a un nivel de producción distinto. Así que puedo producir dos cosas en este país. O puedo producir puro vino. Si me decanto por hacer puro vino, voy a estar acá, pero cero de queso. O si me decanto por hacer queso, voy a estar acá con cero de vino. Bien. Cuando hay un solo factor de producción, como es el caso, la frontera de posibilidades de producción de una economía es una línea recta. Es esto que está aquí. Es una línea recta. Solo hay un solo factor. O sea, no se intercambian los factores. Como es un solo factor, la línea es recta. Vamos a ver más adelante que en el curso que realmente las curvas, se llaman curva de frontera de posibilidades, es una curva como tal. Cuando hablamos, por ejemplo, de la curva, pasa mucho cuando das economía al inicio, que hablas de la curva de oferta y demanda. Dice, pero ¿por qué si es recta, no? Bueno, pero es una cuestión matemática porque es constante. Van a ver ahorita la tasa de sustitución, pero bueno, ahorita van a ver ahí cómo está la cosa. ¿Cómo deducimos esa línea? Sencillo. Si expresamos que QV, subíndice V, es la producción de vino de la economía y Q, subíndice Q, la producción de queso de la economía.
Entonces podemos tener una deducción, que el trabajo utilizado en la producción de vino se expresa así. Se expresa así. El trabajo, recuerden que esto es requerimiento de trabajo. Entonces, el requerimiento de trabajo para la producción de vino, así se expresa. Trabajo utilizado en la producción de vino. Y esta expresión de acá es trabajo utilizado en la producción de queso. Porque la primera parte de esto son los requerimientos y la otra es la producción, requerimientos para la producción. Así se lee. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Lo puedo volver a repetir, profe, por favor? Sí, hace rato hablábamos de que esta parte eran los requerimientos de trabajo, ¿te acuerdas? O sea, cuántas horas hombres ocupadas para hacer vino o cuántas horas hombres ocupadas para hacer queso, ¿de acuerdo? Sí. Cuando tú juntas esto con esta expresión de Q subíndice V o Q subíndice Q, lo que estás diciendo es, esta expresión me dice el trabajo que se utiliza para producir vino. Eso quiere decir eso. Producto que se utiliza para producir vino. Ah, ok. Trabajo, o sea, es el trabajo que se utiliza para producir queso. O es este requerimiento de trabajo para el vino, este requerimiento de trabajo para el queso. Si lo junto con la QV, que es la producción de vino o la producción de queso, lo que estoy diciendo aquí es el trabajo utilizado para producir vino y el trabajo utilizado para producir queso. Eso quiere decir esa expresión. Lo que está haciendo ahorita Krugman es irnos explicando, desmenuzando las fórmulas para que no se nos complique. Ok, profe. Sí, bien. La frontera de posibilidades de producción está determinada por los límites de los recursos de la economía, lo que hemos hablado. Siempre la frontera los limitan, en el caso de que vamos a hablar de comercio y de la producción, esto lo vieron también en macro, lo que nos limita siempre son nuestros recursos. Lo vamos a ver también más adelante cuando empecemos a soltar las riendas un poquito, porque no solo es el factor trabajo, también es el factor recursos naturales o tierra y el factor capital, pero todos los factores están limitados. Vivimos en un mundo que está limitado. Nosotros como seres humanos estamos limitados, siempre hay un límite. Y en la medida que entendemos que hay un límite, sabemos entonces cómo poder tomar decisiones. Bien, puesto que la oferta total de trabajo en la economía es L, así la vamos a llamar, cuando vean L quiere decir que es la oferta total de trabajo en esta economía o en el país. Los límites para producir están dados por esta desigualdad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué dice eso? ¿Alguien que me quiera hacer la traducción de eso? Dice que el trabajo que se utiliza para producir queso más el trabajo que se utiliza para producir vino es menor o igual a, a las horas. Esos son el Es la oferta total. tiempo Oferta total. Es la oferta total del total trabajo. de trabajo, sí. Ok, muy bien, Jorge. Ahora, si yo fuese un neófito o alguien que no sabe ni la O por lo redondo de estos temas, o sea, no tengo ni idea, y te pregunto, oye, sí está padre lo que me dijiste, pero no te entiendo, ¿me lo puedes explicar con palabras que yo entienda? ¿Cómo me lo explicarías? Mm. ¿L qué significaba, profe? Es la oferta total de trabajo, pero quiero que me lo La oferta. expliques a mí, que yo soy alguien que no sabe, pues, que no tengo idea. Ujú. ¿Cómo me lo explican? ¿Alguien más que quiera ayudar? Puede ser Nancy, Rebeca, Leilani, Brando, que son los que veo aquí, ¿no? Sé que hay 25 más aparte, pues, pero si alguien quiere participar, pues está bien como me lo dijiste ahorita, está perfecto. Yo sí te entendí, pero ¿qué pasa si con quien hablas no fuese el profe, sino es alguien que está afuera y que ve la expresión y te dice, oye, bueno, sí, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo me lo dices? Sí, sí lo entiendo, pero no sé cómo explicarme, profe. Ok, ¿alguien más que quisiera? Pues a lo que le leo ahí arriba dice, los límites de la producción se definen por la desigualdad. Sí, pero pues si yo soy un Ok. neófito y tú me dices eso, no voy a entender. Ay, es que tampoco la entiendo. Sí, ¿ustedes sí lo entendieron o no? Por lo que me dice Jorge, sí, sí que les quedó claro, ¿no? ¿O no les quedó claro? Sí, la lectura, o sea, la lectura de cómo eso sí, pero no entiendo en qué me ayuda la fórmula.
Por eso es lo que estoy preguntando yo, bueno, ¿y eso qué dice? O sea, me acaba de decir a mí Jorge que esto de aquí que dice es que es el trabajo utilizado para la producción de queso más el trabajo utilizado para la producción de vino es menor o igual a la oferta total del trabajo de la economía. Esa definición que da Jorge es exacta, es exactamente lo que dice ahí. Pero lo que le estoy preguntando yo es, si yo fuera alguien que no sabe de esto, ¿me lo puedes decir en palabras coloquiales? ¿Qué significa eso? Mm, Algo así como que lo que te tardes en producir el queso más lo que te tardes en producir el vino tiene que ser menor o igual, no puede ser mayor que la oferta del trabajo total de la economía, o sea, que lo que se tarda en... Ok, bien, bien, Jorge. Lo que nos está diciendo en forma, yo podría decirle a alguien de manera coloquial, es sencillo. Toda la mano de obra o todo el trabajo o el factor trabajo de un país, en este ejemplo en concreto, para este caso en concreto, que solo hay dos bienes, o sea, toda la gente que forma parte de la población económicamente activa, que puede trabajar, está distribuida en dos cosas, en la que trabaja haciendo queso y en la que trabaja haciendo vino. Eso dice ahí, que la gente que trabaja haciendo queso y la gente que trabaja haciendo vino, si la sumo, va a ser menor o igual al total de gente que puede trabajar del país o de la oferta de trabajo que tiene. La siguiente pregunta es importante. ¿Por qué este símbolo y no un solo igual? O sea, ¿por qué pongo menor? Porque cualquier otro día, oiga, profe, pero ¿no cree que sería mejor una igualdad, más que una desigualdad, una igualdad? Porque si dice que es el total de trabajadores, unos hacen queso y otros hacen vino, debería ser igual, no debería ser menor, menor o igual. ¿Por qué menor o igual y no igual? Esa pregunta hay que hacérsela también. ¿Por qué creen ustedes que existe ese menor o igual en lugar de igual? Perdón que esté con estas cosas, me encanta a mí hacer eso porque creo Que yo que no, el hámster se mueva. Dígame, Orlando, porque no es exacto. ¿por qué? O sea, por ejemplo, si fuera igual, tendría que ser exacto el número de la oferta ¿Y, de y, trabajo. Mm, y por qué no No, es exacto? Puede ser porque toda la población, no toda la población esté trabajando realmente produciendo queso ni vino y no puede ser igual o puede ser menor a esa cantidad de población. No se sabe exactamente. ¿Y por qué pasaría eso, Rebeca? Porque no, estadísticamente no se sabe realmente cuántas personas están trabajando en el queso y en el vino. Ok. Bien, si son poquitos, como en el ejemplo, que son 80, podría saber mm, perfectamente, pero tocas un punto importante, Rebeca. Existe un concepto que se llama tasa natural de desempleo, por eso es menor o igual. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor de los 80 tengo 40 trabajando en vino y tengo 39 trabajando o 38 trabajando en queso. Y la pregunta que podríamos hacer, los otros dos, puede ser que los otros dos no estén trabajando. ¿Por qué? No sé, pero no están trabajando. Puede ser. Por eso, lo que yo sé es que lo máximo que puede ser es que sea igual. No puede ser más porque no tengo más gente. Pero puede ser menor porque siempre hay una tasa natural de desempleo. O sea, siempre puede haber una o dos personas que no trabajen por alguna razón. Sí, no porque se dediquen a hacer otra cosa, solo pueden dedicarse a hacer dos cosas en este ejemplo. Entonces comprendo que puede haber gente que simple y sencillamente de momento no va a trabajar. ¿Por qué? No sé. Pues no quiere trabajar. O algo pasa y no trabaja. ¿De acuerdo? Bien, Rebeca. Bien, bien. Pues eso es lo que define eso, ¿no? Cuando la frontera de posibilidades de producción es una línea recta, como en este caso, hay un costo de oportunidad del queso respecto al vino y este es constante. ¿A qué me refiero? Fíjense bien. Cada punto quedamos que es una combinación entre vino y queso, pero cada punto conlleva un costo de oportunidad o, que era lo que veíamos ayer, ¿no? El famoso costo de oportunidad que se genera. ¿Se acuerdan que hablamos ayer que toda decisión que ustedes toman en la vida, y obviamente en términos económicos, conlleva un costo de oportunidad? Ya les dije que el costo de oportunidad es aquello que dejó de hacerse por hacerse de lo que se hizo. Es decir, lo que estoy dejando de hacer, ese es mi costo de oportunidad. Y también ayer especificábamos y platicábamos que como seres pensantes, como seres racionales, como se supone que somos, tomadores de decisiones racionales, siempre vamos a buscar
que el costo de oportunidad sea el menor posible. ¿De acuerdo? Porque estamos en búsqueda permanente de maximizar nuestros beneficios. Todos somos iguales, todos queremos un beneficio personal, todos lo buscamos. Entonces, toda decisión conlleva un costo de oportunidad. Así que si estoy yo en este punto de la curva, aquí, y decido producir más queso, me voy a mover de este punto a este de acá. Es decir, aquí estoy produciendo más vino, si se fijan, que queso. De aquí a acá, a ese punto, pues es más que de aquí a aquí. Pero tomo la decisión de hacer más queso. ¿Por qué? Porque no sé, la gente quiere comer más queso que vino o algo pasó, pero vamos a decidir que vamos a hacer más queso. Bueno, me voy a mover de este punto de aquí a este de acá. Voy a bajarme de aquí a acá. Ese desplazamiento conlleva un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque al dejar de hacer esta cantidad de queso para hacer esta cantidad de queso, sacrifico yo de esta cantidad de vino que producía a esta. O sea, sacrifiqué eso de ahí. ¿De acuerdo? Ese cambio o esa tasa de variación entre un movimiento a otro se le llama costo de oportunidad o también la conocemos nosotros como la tasa marginal de sustitución que mide el costo de oportunidad. Pregunto, ¿qué le conviene más al país? ¿Moverse de este punto a este o de este punto a este? Díganme ustedes. El primer movimiento, vamos a llamarle movimiento de aquí a acá, es 1. O el movimiento de acá a acá sería 2. ¿Qué conviene más? ¿El movimiento 1 o el movimiento 2? Y díganme por qué. El movimiento uno, profe. ¿Por qué, Orlando? Por- Porque para hacer un kilo de queso estaba leyendo yo que se ocupa menos trabajo de personas o por persona. Entonces, tu costo de oportunidad al dedicarte a hacer queso es menor que si haces lo contrario, ¿verdad? Sí, Exacto. Muy bien, Orlando, muy bien. Eso es. Exactamente es eso. Siempre vamos a buscar el costo de oportunidad menor. Cuando ustedes se deciden por un trabajo, una carrera, un novio, una novia o lo que se les ocurra, siempre van a decantarse cuando tomen la decisión, eso grábenselo, busquen el costo de oportunidad menor, o sea, que la pérdida que tengan sea la menor. Si las cosas no llegan a salir, por lo menos el costo que vas a absorber es menor. ¿De acuerdo? Eso es sí, importantísimo en su vida y es importantísimo en términos económicos, porque normalmente no nos enseñan esto, entonces uno toma las decisiones a lo loco o por corazonadas o por coraje o porque quieres, no sabes qué hacer y es cualquier cosa que me aleje del sufrimiento, porque así somos los seres humanos, pero no somos conscientes que a veces es importante basarnos más bien en lo que vamos a perder por tomar la decisión. Entonces voy a asumir una pérdida menor siempre. Claro, lo vamos a ver luego en finanzas, que mayor riesgo, también mayor beneficio, pero ese es otro argumento, ya más adelante, ¿no? Más sofisticado el asunto. Pero también la pérdida es mayor. A mayor riesgo, mayor beneficio, pero la pérdida también puede ser mayor. Abusados con eso. Bien. Ok, ya aclarado este punto, el costo de oportunidad es constante. ¿A qué me refiero? Que de aquí a aquí o de aquí a acá, o sea, con el mismo grado, si yo mido cualquier cambio de aquí a acá, de aquí a acá, es constante. Como la línea es recta, siempre va a ser constante el cambio, siempre es constante, la pendiente constante, porque es línea recta. Pero vamos a ver más adelante que en realidad la frontera de la posibilidad de producción es una curva. Bien. Entonces, como vimos en el apartado anterior, el costo de oportunidad es el número de litros de vino a los que tendría uno que renunciar para producir un kilo de queso. Es decir, para producir un kilo de queso necesito tantas horas hombre. Cada una de esas horas hombre podría a cambio haber sido utilizada para producir un litro de vino. Entonces, volviendo al ejemplo, para producir, así el costo de oportunidad, fíjense bien, del queso en términos de vino se expresa aquí con esta fórmula. El costo de oportunidad de queso con respecto al vino, o sea, en términos relativos a vino,
está este ejemplo. Entonces, si hablamos de personas hora para producir 1 kilo de queso y 2 horas para producir 1 litro de vino, el costo de oportunidad del queso en términos del vino sería de 1 medio, porque es 1 hora para hacer queso por 2 para hacer 1 litro de vino. Entonces es de 1 medio. Esa es la razón o la tasa marginal de sustitución. Y por lo tanto, el costo de oportunidad es igual al valor absoluto de la pendiente de la frontera de posibilidades de producción, que es eso que les decía, la pendiente, pues eso lo saben ustedes, es eso, lo que le da forma, ¿no? Vamos ahora a otro punto importante que quiero rescatar, a los precios relativos y a la oferta. Hablamos ahorita que la frontera de posibilidades, esa curva que vimos ahorita, que es una recta, eh, ilustra distintas combinaciones de los bienes que puede producir la economía, en este caso vino y queso. Sin embargo, cuando hablamos de cuánto se va a producir, necesitamos los precios. Ustedes lo saben, han estudiado aquí en la universidad. Les han dado mercadotecnia, investigación de mercados, temas referentes a emprendedurismo, a administración estratégica. Y en todos esos temas les hablan de muchas estrategias para consolidar un producto, un servicio, pero estoy seguro que todo el mundo les ha dicho lo mismo. La variable competitiva número uno por encima de cualquier otra, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es la variable competitiva por encima de cualquier otra? La ventaja absoluta. No, hay la variable por excelencia. Todo el mundo se fija en esa variable cuando compra. Pues Compre. el precio. El precio, el precio, así de sencillo, el precio. El precio, Asaf, exactamente. Es el precio. No más, no menos. El precio. Por eso la gente, cuando tiene oportunidad, ahorita no por la pandemia, no ha podido mucho, pero cuando tiene oportunidad y se va al otro lado, se va a Ross, a Marshalls, a todas esas tiendas, o si va a Europa, se va a Primark y todo eso, porque es ropa de buena marca, de calidad y barata. Entonces la gente se sigue basando en el precio. Sigue siendo el precio. Salvo en algún tipo de comercio específico como el comercio de productos diferenciados que entran dentro de las teorías heterodoxas del comercio, lo vamos a ver aquí más adelante, en un mes y medio, algo así. Hay casos muy específicos donde esto no aplica, pero la mayoría del comercio sigue siendo el precio. Hablo de bienes suntuarios donde sí, no aplica a veces, pero en los demás, seguro sí, sigue siendo. Bien, entonces, concretamente lo que uno necesita para tomar una decisión de compra es saber el precio relativo de dos bienes. Es decir, cuando hablamos de relativo, nos referimos a el precio de un bien con respecto al otro, o sea, lo comparo este bien con respecto al otro bien. En una economía que se considere competitiva, las decisiones de la oferta, o sea, lo que produce la persona, el productor, se determinan a partir de los intentos que hacen los individuos por maximizar sus ingresos. Si lo que yo decido vender lo baso en lo que necesito yo incrementar mi ingreso. Pero en un ejemplo de una economía simplificada como el nuestro, el que estamos usando, dado que el trabajo es el único factor de producción, no hay otro, la oferta de queso y de vino está determinado por el movimiento del factor trabajo hacia el sector que pague salarios más altos. Esa es la lógica. ¿Qué determina el precio? Aquí no hay un precio como tal. El precio sería el salario. Y el trabajo se va a decantar hacia aquella oferta digamos, que paga más. ¿Y cómo puedo saber en una economía como la que estamos manejando qué decisión se toma de qué voy a producir? Ahora vamos a agregarle algo más a nuestro modelo. P subíndice Q y P subíndice V, mayúsculas ambas. Son precios del queso y del vino. Eso significa, cuando vean esto, significa precio de queso y de vino, respectivamente. Entonces, yo ya sé que requiero tantas horas hombre para producir queso. Entonces, bueno, para producir 1 kilo de queso. Puesto que no hay beneficios en nuestro modelo de un factor, el salario por hora en el sector del queso será igual al valor del trabajo, será igual, perdón, al valor de lo que un trabajador pueda producir en 1 hora. Es esto, esta expresión.
Dado que no tenemos, digamos, ya definido un valor, lo vamos a medir por productividad. Entonces, el precio lo define la productividad. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a aplicar para el vino. Lo que se necesita para producir vino, el salario de ese sector lo va a determinar el precio del vino entre lo que se necesita para producir vino. Esto que sigue es importante. Los salarios del sector del queso serán dados por la siguiente expresión. Sí, solo sí por esto. ¿Cuándo puedo yo decir que en esta economía los salarios en la industria del queso o el sector del queso o los que fabrican queso es más alto que en el vino? Cuando la diferencia entre el precio del queso, o sea, el precio del queso entre el precio del vino sea mayor a lo que nos da el ratio de lo que se necesita para producir vino, digo queso, entre lo que se necesita para producir vino. Hago esta división, hago esta división. Si este número de acá es mayor, quiere decir que el sector del queso o las empresas que hacen queso pagan más o son más altos que los del vino. Y viceversa, si los salarios del sector vino son más altos, lo que vamos a tener es lo contrario. Cuando hagamos la operación, en lugar de que el ratio o la fracción, esto lo vieron, véanlo ustedes separados, pues es una fracción y esta es otra fracción. Lo que nos enseñaban en la primaria sí sirve para esto. Entonces, determino yo el valor de esto y el valor, que es el precio del queso entre el precio del vino, y del otro lado voy a dividir las horas que se requieren para hacer queso y las horas que se requieren para hacer vino, un kilo y un litro. Si el número que sale de aquí es mayor que esto de acá, que sería esto, quiere decir que el salario en las empresas que hacen queso es mayor. Y si lo que vemos es que es al revés, que el resultado de esta división es mayor que este, quiere decir que es en el otro sector, en el del vino. Y entonces sucede algo interesante. Cualquiera que sea el resultado, ya sea que paguen más en el vino o paguen más en el queso, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Es una pregunta que yo les hago. Y está ahí. ¿Qué va a suceder con esos trabajadores, muchachos? Tenemos dos industrias. Hacemos vino y hacemos queso. Y pagan más en la industria del queso. ¿Qué va a pasar con ustedes como trabajadores? Asómanse como gente de ese país. ¿Qué harían Pues, ustedes? pues vamos a querer Pues, trabajar en queso. Eso, Jorge, eso Orlando. Sí, vamos a querer trabajar haciendo queso porque es donde pagan más. Eso, la lógica te lo indica, porque maximizo mi beneficio, pues ahí me conviene, para allá me muevo. Y sucede algo que mencionaba Adam Smith en El origen, naturaleza y la riqueza de las naciones, y que rescata aquí Ricardo. La economía se va a especializar. ¿Se acuerdan que hablaban ellos de especialización? Se especializa en aquello donde son más eficientes, ¿de acuerdo? Por tanto, en la producción de queso, si esta diferencia es mayor, pues bueno, ahí será donde hagamos más queso. O me voy a especializar si sucede que es al revés. ¿Por qué? Porque la gente va a querer trabajar en aquello donde se gana más. Entonces te especializas. La única manera que un país haga los dos en la misma cantidad sería que esto quedara como una igualdad. O sea, que en lugar de así mayor o menor, fuera igual. En ese caso se producen ambos bienes. La gran pregunta que nos hacemos es, oye, ¿qué significa esta expresión, esta relación del requerimiento del trabajo para el queso entre el vino? Pero eso, ¿por qué lo uso? ¿Por qué lo pongo con el precio? No me queda claro. Porque sabemos que eso es el llamado costo de oportunidad del queso en el vino. Y ya quedamos que siempre vamos a buscar que el costo de oportunidad sea el menor. De todo eso que acabo de platicarles acá arriba, voy a deducir algo que es importante y que está aquí en esta proposición. Proposición, aquí está. La economía, cualquiera que a ustedes se les ocurra, y esto es válido y vigente hasta el día de hoy,
se va a especializar o se va a dedicar o va a trabajar en la producción de queso, vino, lo que sea, si el precio relativo de ese bien es mayor que su costo de oportunidad. Es decir, que si el precio del bien es alto y ese precio es mayor que el costo de oportunidad de dejar de hacer el otro producto por hacer ese, en eso nos vamos a especializar. O viceversa. ¿De acuerdo? Si no hay comercio internacional, los clásicos le llaman esa situación autarquía, que es cuando un país produce lo que consume y no necesita del exterior. Eso es, en la realidad no sucede, es un concepto teórico. Se decía hace mucho tiempo que el único país que podría hacerlo sería Estados Unidos, inclusive se hablaba del estado de California por la cantidad de producción que tiene y la riqueza que genera. Pero en realidad ningún país del mundo puede hacer esto actualmente. O sea, producir todo lo que necesita, no necesitamos el comercio. Vamos a llegar a ese punto porque es importante el comercio. Profe, Corea del Norte como que quiere ser así, pero no puede, ¿no? Del todo. No, no se puede, te voy a decir por qué, porque no tiene los recursos. Por eso hablaba que en términos prácticos, el país que pudiera tener los recursos para ser autárquico, pero podría, sería Estados Unidos, pero no es que pueda, podría. Y también te digo que se habla de California también por lo mismo, del estado de California. Pero en realidad es muy complicado, es muy complejo. Imagínate que puedas producir todo lo que necesita tu gente que no necesitas del exterior. Eso es muy complejo. Pero bueno, ahorita lo seguimos manejando como un aspecto de tipo teórico nada más. Queda en la parte de la teoría o lo que la teoría nos dice, ¿no? Así que imagínate. Bueno, si no hay comercio internacional, entonces me obligo a producir ambos bienes. Pero la única forma ya entendimos que la única forma de producir ambos bienes es sí y solo sí. Sí y solo si el precio relativo del queso es igual a su costo de oportunidad. O sea que son iguales, ¿se acuerdan? Y puesto que el costo de oportunidad es igual a la relación de los requerimientos unitarios de trabajo en la producción de queso y vino, podemos resumir la determinación de los precios cuando no hay comercio internacional, con una simple teoría del valor. Si no existe el comercio internacional, el precio relativo de los bienes es igual a sus requerimientos relativos por unidades de trabajo. Es decir, el precio de los productos es igual a lo que se requiere de trabajos para producirlos. Si no existe comercio. Ya les dije que es un concepto teórico. En realidad necesitamos el comercio. Y cuando hablamos del comercio en un mundo con un factor productivo, o sea, ya ahorita aquí hablamos de un solo país. Todo esto que hablamos es un solo país, ¿eh? Es un solo país, solito. Pero vamos a hablar de comercio y cuando hablamos de comercio ya no hay un solo país. Necesitamos abrir un poquito el modelo. Entonces vamos, eso que hablamos ahorita, vamos a darle una apertura al modelo. Voy a soltar un cabo, o sea, tengo varios cabos amarrados, voy a soltar uno. Aquí va el primero. Es fácil describir el patrón y los efectos de comercio entre dos países cuando cada uno de ellos solo tiene un factor. Seguimos con la idea de un solo factor. Oiga, profe, pero en el mundo real no tiene... Sí, yo sé que son tres factores, pero para efectos de entender cómo funciona, como lo hemos hecho hasta ahorita, solo hay un factor, factor trabajo. ¿Por qué el factor trabajo? Se van a preguntar. Porque para Ricardo el factor trabajo es el factor clave. Por encima de la idea fisiócrata de que decía que el factor recursos naturales o tierra que importante, para Ricardo el factor que produce la riqueza siempre es el trabajo. Son los trabajadores, independientemente si son del agro, de la ganadería o de la industria, ellos son los que producen la riqueza. Acuérdense que esa idea luego se la roba Marx, también está por ahí en la explicación del video que les mandé, para el desarrollo de esa idea. Ricardo en general tiene razón en esta parte del factor preponderante es el trabajo, por eso basa todo lo que él hace en el trabajo. Sin embargo, las implicaciones de este análisis pueden ser sorprendentes para quienes no han reflexionado sobre el comercio. Muchas de esas implicaciones parecen estar en conflicto con el sentido común, o sea, parece no tener sentido, que es esto que les digo. ¿Por qué un factor? ¿Por qué dos países? Ahorita van a ver, sí, pareciera no tener sentido, pero en realidad tiene un sentido para poder comprender lo que subyace en el funcionamiento de los mercados y conforme se va haciendo un poco más complejo, al final de cuentas, los mecanismos internos de los mercados siguen siendo estos que explican estos modelos tan sencillos. Por eso acá aclaramos, miren, el modelo más sencillo del comercio puede ofrecer alguna luz sobre temas reales.
como que constituye una competencia internacional y un intercambio justo. Por eso los vemos. Entonces vamos viendo el modelo. En el modelo hay 2 países, solo hay 2 países. Profe, hay más países. Yo sé que hay más países, pero permítanme para poder explicarles que solo hay 2 países. Sale el nuestro y el extranjero. Nada más, un extranjero. El que usted quiera. Cada uno de estos factores tiene un factor productivo. Ya hablamos del trabajo. Ya quedamos que solo un factor. Son 3, sí, pero solo vamos a usar uno. Y solo pueden producir 2 bienes, vino y queso. ¿De acuerdo? Entonces, un factor, 2 países y 2 bienes. ¿De acuerdo? Grábenselo, son 5. Un factor, 2 países, 2 productos. Antes llamábamos, en lo anterior, llamamos en lo que explicamos, L es la oferta total del trabajo en mi país. A subíndice LV mayúscula, los requerimientos de trabajo para producir vino. Y A subíndice LQ mayúscula, los requerimientos para producción de queso. Como vamos a hablar de otro país y no vamos a hacernos bolas en la explicación, lo que vamos a hacer va a ser esto a lo largo de este libro. Claro, en el libro de Krugman hay una anotación, en el libro de Salvatore es otra, pero no difiere mucho. Ahorita les voy a decir cuál es. Cuando hablemos del trabajo en el país extranjero, vamos a seguir diciendo que es L, pero le vamos a agregar un asterisco. L mayúscula asterisco. En el libro de Salvatore, cuando lo veamos, van a ver ustedes que es L apóstrofe. Pero bueno, es solo una anotación, pues puede ser apóstrofe, lo que ustedes puede ser hasta un osito ahí, no hay problema. Es nada más diferenciarlo del otro, pues es L asterisco o L prima, que es el apóstrofe, L prima, significa que es la oferta de trabajo del otro país. Y obviamente el requerimiento para producir vino o queso lleva igual un asterisco y me implica, cuando yo vea ese asterisco ya sé que estoy hablando del requerimiento de trabajo para producir vino del otro país o del requerimiento para hacer queso, de trabajo para hacer queso en el otro país. Y entonces tenemos los requerimientos unitarios para cualquiera de los dos. Por ejemplo, nuestro país puede ser menos productivo que el extranjero en vino, pero más productivo en queso o viceversa. Para este ejemplo manejamos esto de acá, que dice que el costo de oportunidad nuestro es menor que el costo de oportunidad de ellos para producción de queso, ¿no? O vino, perdón. Y lo que es equivalente, bueno, es esto de acá. Puedo alternar. Es los requerimientos de trabajo para el queso entre los requerimientos de trabajo para el queso en el otro país son mayores, son menores que los requerimientos de trabajo para el vino en mi país con respecto a los trabajadores, a los requerimientos de trabajo para producir vino. Entonces, suponemos que la ratio, cada ratio es una fracción, pues, se llaman ratios o fracciones, ¿no? En definitiva, suponemos que la ratio de requerimientos de trabajo unitarios en la producción de queso y de vino es menor en nuestro país que en el extranjero. Más brevemente todavía podemos decir que la productividad relativa de queso de nuestro país es mayor que la de vino. Es decir, en mi país, la productividad de mis trabajadores haciendo queso es mayor que la de vino. En comparación con el otro país, no, él me gana. Pero en mi interior como país puedo producir yo perfectamente vino. Por lo tanto, hay que recordar que la relación de los requerimientos unitarios de trabajo es igual al costo de oportunidad del queso en términos de vino. Y que hemos definido la ventaja comparativa, que es el término que hemos trabajado, precisamente en función de esos costos de oportunidad. Así que la suposición acerca de las productividades relativas expresadas en las ecuaciones equivale a decir que nuestro país tiene una ventaja comparativa en la producción de queso. Estas dos me hacen deducir que la ventaja comparativa para mí es la producción de queso, para el otro país es la producción de vino. Muy bien, aquí me voy a detener y les voy a pedir de favor que lean ustedes esto que sigue, que nos habla de la diferencia entre el concepto de ventaja absoluta y la comparativa. Quiero que lean bien, bien, bien esto, pero sobre todo, pónganle mucha atención a este caso de Baby Ruth, ¿de acuerdo? Y lo vamos a discutir la próxima clase. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, muy bien, quedó claro, ¿verdad? Vamos trabajando así de a poquito. Me voy a ir despacio, vamos a ir explicando así. Prefiero yo hacerlo así por las ecuaciones, por las gráficas, para ir comprendiendo
lo que subyace ahí en el modelo y poder ir comprendiendo cómo son las dinámicas. Conforme ustedes vayan teniendo esa parte básica, lo demás se va a ir dando solo. ¿De acuerdo? Pero es un proceso, es poco a poco. Yo sé que de repente sí te marea, a veces les gustan más las clases, como cuando expliqué lo de la Organización Económica Internacional del Trabajo, que es un dibujito de esa forma, que explico de otra manera, pero a veces tengo que explicar con las fórmulas porque es necesario. ¿De acuerdo? Y siento que también el álgebra sirve para definir algunos puntos, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas, muchachos, les deseo un bonito fin de semana. Cuídense, todavía seguimos en pandemia, así que hay que echarle ganas. Gracias, profe. Igualmente. Dale, profe, nos Vale, vemos. Que igual, nos tenga buen vemos, día. pendientes, igual. Bye bye. Gracias, profe. Bye. No, Buen ustedes. día, profe. Hasta luego, un día, bye.